¿Qué más? Vamos a comenzar con esta semana. Teníamos de tarea capítulo 10 y capítulo 11. ¿Cómo les fue? Más o menos, más menos que más que menos. El 11 no me gustó. El 11 no te gustó, a mí tampoco. A mí tampoco. No lo ha leído, ni lo lea, hombre, no me ataque. Para que no termine. Le ahorramos de veras, no lo lea, con que repase la clase. Ahorita va a haber. Ajá, sí. Ok, so capítulo 10, hermanos, teníamos que, vamos a mirar esto, ¿quién controla el significado? En otras palabras, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando la estudiamos, ¿quién controla el significado? ¿Quién dice esto es lo que significa? Ok, so dos preguntas sería, ¿el autor es el que controla el significado o el que está leyendo? El autor. El lector. Sí, el autor ya, o sea, ya lo tiene, ya sabe, Ajá. pero es responsabilidad del lector De buscar lo que de quiere decir el buscarlo y darle, o sea, eso, el So verdadero el lector significado. le da la razón al autor. No. No, simplemente se Me dedica confundió el a... pastor. No, la respuesta del verdadero autor. significado. No, el autor lo escribe, pero el lector Pero es ya el le que dio va. el No, significado. pero el autor fue el que le dio el Claro, significado. claro. Eso es lo que habla Autor. el capítulo 10. Pero autores. De que el autor tiene el significado. Juan Carlos, vos que te estás riendo y no dices nada. Ni lo leí. Que es el lector, So, el, porque no lee el nada. autor, cuando decimos que el autor controla el significado, se le llama la intención del autor. ¿Cuál fue la intención que el autor tuvo al escribir la lectura? O cuando decimos el lector, entonces dice, es la respuesta del lector. Ahora, la respuesta correcta es el autor es el que controla el significado, por lo que decía la hermana Marta. Nuestro trabajo es buscar qué quiso decir el autor. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo. Todos hemos jugado el juego del teléfono descompuesto. Que yo le digo una palabra a Dani, luego Dani se la dice así. Y cuando llega ya, ¿qué dice? Yo dije el perro, ¿y qué dice Juan Carlos? El gato. El gato, el caballo, la gallina, ¿no? Se distorsionó. Porque usted interpretó lo que Dani le dijo. Y usted interpretó, ya van como 8 diferentes interpretaciones. Pero yo soy el que tengo la razón, porque yo soy el autor de lo que intenté decir. Y pasa exactamente con la Biblia. Nuestro trabajo es descubrir qué es lo que el autor estaba tratando de decir. Y para descubrir qué es lo que el autor estaba tratando de decir, vamos a hacer observaciones, vamos a subrayar palabras repetidas, vamos a ver qué imágenes hay, qué tipo de conversación es, el contexto cultural, el contexto histórico, todo lo que hemos estado estudiando hasta este punto, para descubrir qué es lo que el autor quiso decir. Eso lo tenemos claro. La comunicación, ¿verdad? Es importante mirar el texto y encontrar el mensaje otra vez aquí, que el autor quiso dejar en el texto. ¿Verdad? Hay solamente un significado en la Biblia. Un mensaje y ya está allí. Es nuestro trabajo encontrar ese mensaje. El peligro de que el lector dé el significado es que cada quien puede tener una interpretación diferente. Pasó, no, se los había puesto, no sé si digan. En eso que acaba de mencionar, ahí dice en la lección que si lo lees superficialmente, sin reconocer que es Dios quien nos está hablando, entonces sí podemos caer en eso, de que lo que significa para mí darle... ¿Verdad? Entonces, puede usted buscar un versículo y si lee solamente ese versículo, pues... No, y encontramos muchos pasajes de esos bien famosos, bien conocidos, como por ejemplo, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así a simple vista se oye bien bonito, ¿verdad? Entonces, estoy enfermo y me acuerdo de, mira que te mando. Aplica... Pero si leo el contexto, pues entiendo que es Dios quien le está aconsejando a Josué, porque va a ir a pelear y a matar gente y a defenderse porque lo van a querer matar a él también. Lleva una tarea mucho más allá de que
le dolía la cabeza a Josué y por eso Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces valiente, ¿sí me entiendes? So, la aplicación va a ser un poquito diferente. Por ejemplo, la interpretación siempre va a ser la misma. Dios le está dando una orden a Josué de que necesita confiar en él para ir a conquistar la tierra prometida. La aplicación en el tiempo de Josué era de que cuando enfrentara a los enemigos tenía que confiar en el Señor. Ahora, a menos que vayamos a una tercera guerra mundial, que pidamos a Dios que no pase, probablemente que ninguno de nosotros va a ir a un campo de batalla como lo fue Josué. Entonces ese versículo ya no lo leemos, ya no lo aplicamos. No, sí. El significado, la interpretación va a ser la misma, la aplicación va a ser diferente. ¿Verdad? Y puede haber diferentes aplicaciones. Que conforme vayamos avanzando vamos a ir aprendiendo esto. Punto número 3. Dios no quiere revelar un mensaje a través de lo que el autor nos quiere revelar un mensaje a través de lo que el autor quiso dejar para nosotros. Este versículo se lo tienen que saber de memoria. Segunda de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y exhortar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Esa palabra es clave, inspirada por Dios. Aunque fue un autor humano quien la escribió, pero ese autor fue inspirado por Dios. Por lo tanto, lo tomamos como que es una palabra de parte de Dios. Preguntas hasta aquí. La comunicación es fundamental en este punto. ¿Okay? Vamos a mirar algunas definiciones y esto era como para que lo entendieran un poquito mejor cómo el libro se los iba relatando, ¿no? Cuando nos referimos a autor, nos referimos al autor humano y obviamente va a ser Dios, ¿verdad? Muchas veces, y yo he caído en eso, donde a veces hasta me retracto un poquito porque digo, por ejemplo, hubo un tiempo que pasamos mucho tiempo en las cartas de Pablo, en Filipenses, Efesios, entonces yo decía, ¿qué es lo que Pablo nos está tratando de decir aquí? Bueno, sí puedo decirlo así porque Pablo es el autor de esa carta, ¿no? Pero nunca nos vamos a olvidar que en realidad es Dios el que está antes de Pablo, ¿no? Que le está inspirando. Cuando mencionamos, si yo les preguntara, ¿cuál es el autor de todos los libros de la Biblia? Dios, ¿verdad? Pero también va a estar Moisés, David, Pablo, Lucas, todos estos. De hecho, ahí también dice cuando Pablo escribe, da el ejemplo, cuando escribe el libro de Romanos, él estaba dirigiéndose a los romanos, pero dice Dios cuando le hizo, o sea, que inspiró esa palabra en Pablo, él sabía que eso ya, o sea, que iba a ser para los gentiles más adelante, para nosotros. Exacto. Y puede ser que Pablo también, que pudiera que él también tuviera idea de que así iba a ser, pero en ese momento como lo escribió directamente. Exacto. Hacia ellos. Y es una de las cosas sobrenaturales de la palabra de Dios, de que los autores están pensando en el presente, en la situación que está pasando, con esa idea de que probablemente que Dios está usando esto que estoy escribiendo para algo más allá que ni siquiera alcanzo a entender. Uh-huh. Igual en el Antiguo Testamento, y pienso que en uno de los salmos que escribe David lo menciona en el libro. Sí. David está escribiendo de él, de cómo se siente lo que está pasando, sin saber que está hablando del Mesías, que va a ser Jesús. Los padecimientos. David sabía del Mesías, obviamente que sí, pero no sabía los tiempos, no entendía bien las cosas, pero por eso es que es el poder sobrenatural de Dios que está inspirando a escribir y sin ellos darse cuenta es algo que transciende, ¿no? Como no encaja toda la palabra, ¿no? Significado, lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Y da signos, viene de la palabra significado, signos. ¿Cuáles son esos signos que el autor nos está dando? Y si se dan cuenta, hermanos, un idioma
es un montón de símbolos. Digamos, nosotros que no hablamos, les voy a poner el ejemplo chino. Cuando usted mira algo en chino, ¿qué dice usted? Pues son palitos y bolitas, son símbolos. El problema es que nosotros no entendemos esos símbolos, pero alguien que habla chino, ellos sí entienden esos símbolos. Igual para ellos, cuando nosotros escribimos en español y dice, son un montón de símbolos nada más. So, nuestro trabajo es descifrar esos símbolos o esos signos que es el idioma, ¿no? Para descifrar, o no me gusta la palabra descifrar, para descubrir lo que el autor quiso decir. Y otra vez volvemos a esa pregunta, ¿quién controla el significado? El autor, ¿no? Y ahí da el ejemplo de esta película tan famosa, no sé si la han visto, The Wizard of Oz. ¿Cómo se dice en español? No tiene nombre. Sí, Mago de Oz. Mago de Oz. Mago de Oz. No, la he visto. ¿No la han visto esa película? Yo A mí tampoco, me pero yo hicieron. sé que es muy famosa. Sí, O sea, la- siempre en la escuela se las dicen a los niños y todo. Cuando pero llegué a Estados Unidos, la maestra que me estaba enseñando inglés nos hizo verla como unas 80 veces. O sea, que sí se la sabe. Sí me la sé. Pero no se trata de hechicerías y cosas así. Es precisamente el ejemplo ¿Y que el estaba ejemplo? tratando de dar el autor en realidad estaba hablando de algo totalmente relacionado con la política de Estados Unidos en ese tiempo. Exacto. Nosotros que digamos que venimos de otro país, que ni siquiera tenemos la más mínima idea de qué está pasando aquí, la miramos y se nos hace una película de niños, o de magos y hechizos y un mundo así, ¿no? enemigos, Como, sí, que porque no entendemos el reinan contexto, sobre el ¿no? mar. Ujú. Pero si, por ejemplo, nos pudiéramos estudiar la película de la película y encontrarnos el contexto histórico y todo esto del autor y cómo probablemente que vamos a llegar a mira, esto era lo que estaba tratando de decir, ¿no? No vino la hermana Yanira, pero por ejemplo, ya se me acaba de ir el nombre de esta película, de un niño salvadoreño. La voz de los inocentes. ¿cómo se llama? Voces inocentes. Ajá. No, la hermana es del Salvador. Oh, sí. Pero Él también. Por ejemplo, Salvadoreño. pero, Cuando pueda. pero usted no vivió en esos tiempos, ¿o sí? No. Sí, ya ve, por eso me recordé la Mayanira. Porque probablemente cuando yo miro esa película, para mí no, o sea, sí se me hace triste y todo eso. Pero pregúntale a la hermana Yanira que vivió cuando andaban las balaceras y todo eso, para ella va a tener otro significado totalmente diferente. ¿Sí me entienden? Son los niveles de qué tanto nos acercamos a la historia, ¿no? Cuando venimos a la palabra de Dios, obviamente a través del estudio es que nos vamos a tratar de acercar lo más posible a los hechos, ¿no? Para tratar de descubrir el mensaje. ¿Ok? Y la aplicación es bastante simple, ¿no? ¿Cómo aplicamos el mensaje? ¿Ok? No estaba tan complicada esta semana. ¿Ok? Preguntas, hermanos. Ok. ¿Qué debemos de prestar atención, hermanos? Es importante no solo analizar el texto, que viene siendo la gramática, significados de palabras, observaciones, etcétera, etcétera. No lo quise poner aquí todo, pero todas las 5 hojas que les di que estuvieran repasando, todas esas, ¿no? Es importante analizar el texto, pero también mirar el contexto histórico y cultural, que ese es el siguiente paso. Y es ahí donde les decía, aquí en veces este paso como que nos lo pasamos. Porque muchas de las veces no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso les comentaba acerca de una Biblia de estudio que tenga bastante comentario en cuanto a lo histórico y cultural. Enséñame ese que trae, hermana. ¿Qué dice? No, pues trae como los contextos, por ejemplo, de Ezequiel, de todos los personajes, de Jonás y todo eso. Enséñanos la portada. Miren, manual bíblico ilustrado. Ese nos va a dar como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que encontramos, ¿quién era la diosa
¿cómo se llama? Artemisa. Esa, ¿verdad? O quién era los griegos, o quiénes eran todos estos significados que muchas veces no los entendemos. Entonces es bueno tener algo así disponible para que lo podamos, ahí lo buscamos, ¿no? El contexto histórico y cultural. No nos pasemos este paso. Como en su tarea de la semana pasada, el paso 4 es el contexto histórico-cultural. ¿Cómo les fue con eso? ¿Ya lo hicieron? ¿No lo han hecho? Estamos ¿Están trabajando en eso. pensando que lo van a hacer? ¿O el día que Estamos Una trabajando. parte está. están trabajando en eso? Ajá. Ok. Soso. Kind of. Ni me No lo da vi yo. cuenta. Ya. Nomás me parte un poquito más. No, ese es de la cantidad, ¿no? Si necesitan ayuda con el contexto histórico cultural, háganmelo saber. Quizás yo les puedo proporcionar algunos libros. Y Implicaciones. tengo una Luego. aplicación donde les pudiera tratar de traducir y mandárselos en español para que lo puedan leer y cosas así. Nomás avísenme. Si no me avisan, estoy pensando que ustedes están haciendo un excelentísimo trabajo. Siempre. ¿Qué dijo? Ay, qué es. Ay, todo eso querés que hagamos. Ok, hermanos, ese fue el capítulo 10. Bastante fácil. Sí, ese estaba más. Sí, el El 10 estaba once, bastante entendible. Entendí. Es que lo más difícil ya lo hicieron. Todo lo demás, básicamente, va a ir repitiendo muchas de las cosas que ya aprendieron en los primeros capítulos. Solamente que lo vamos a ir descubriendo en diferentes contextos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los salmos, en todas estas diferentes tipos de literatura. ¿Ok? Les dije que las primeras semanas iban a ser las más difíciles. Estas se iban a poner ya más fáciles en cuestión de entenderlo. Que tienen que leer un montón todavía. Y se lee más. Pero quiero que cuando terminen este gran libro se sientan orgullosos de decir, mira, Ya leí un libro así de grueso, ¿no? Y no tiene fotos, digan. Casi como la de Harry Potter. Casi. ¿Ok? Ok, hermanos, vamos a ir al capítulo 11. Y no sé cómo describirlo, es interesante y es bueno que lo sepan, Confuso. pero para la siguiente vez probablemente que no lo vamos a hacer. ¿Será que es más como alertas que no? Alertas, exacto. Sí. Niveles de significado. Hay diferentes maneras de interpretar la palabra de Dios. La primera, espiritualización. Espiritualización viene de la palabra espiritual. Solo convertimos todo en algo espiritual. Usamos nuestra imaginación para darle un significado más allá de lo que claramente está presente. Lo super espiritualizamos y ponemos nuestra palabra y no la palabra de Dios. Un ejemplo de sobre espiritualizar algo. Puso de los clavos de la carpa, con los que clavaban. Ajá. La carpa que supuestamente no sé qué, un predicador, me imagino yo que es, que dice que es un símbolo de Cristo, Ajá. porque los clavaban hasta la mitad. Ajá. Y que significaba la muerte y resurrección de Cristo. Okay. Pero que no está comprobado en la Biblia de que sí fue así. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene lógica? Si lo escucha uno de que no sabe y no ha estudiado, se lo cree. Sí, porque dice, no, si es cierto, la mitad dentro de la tierra es cuando estaba muerto y lo demás cuando él resucitó, ya uno puede creer. Tiene lógica. Ahora, ¿cómo sabemos que no es verdad? Por medio de la Biblia. ¿Verdad? No hay nada en el Nuevo Testamento que nos haga mención de una relación entre los clavos del tabernáculo y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Va a haber otros lugares donde claramente se nos va a decir, hay cierta relación, esto con esto, esto con esto. En este caso, este hombre solamente estaba espiritualizando los clavos del tabernáculo, que los clavos del tabernáculo eran clavos, ¿va? Pudiéramos decir, oh, pues entonces Noé también por eso usó clavos para el arca de Noé, ¿no? Y pudiéramos empezar a sacar como un montón de cosas, ¿no? Por ahí hace tiempo escuché esta de ¿con qué mató David a Goliat? ¿Con una piedra? Con una piedra. O sea, en 1 Pedro nos dice que Cristo es la piedra angular que desecharon los hombres. So, ¿será que tiene una relación la piedra con que David mató a Goliat con la piedra que Pedro está hablando? No. Pero si lo quiero sobre espiritualizar, puedo decir, las piedras representan a Jesús en la Biblia. ¿Cómo? Pues no tuviera que usar mi imaginación, ¿no? Como, y probablemente que le decía, es que en el Nuevo Testamento dice que Jesús es la piedra y todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad no. Este es un claro ejemplo de cómo espiritualizamos las cosas. ¿Han escuchado otro por ahí, ustedes? Pues lo que están aquí. Aparte de los que están ahí. Cuando dice que uno muy popular en los últimos tiempos de que entre más das, Dios más te va a bendecir. Estamos hablando de Cash Luna. Que no a tu mano derecha, que no a la de la izquierda. Hay que sembrar en la obra. Hay que sembrar, todos estos términos, ¿no? Y usan pasajes, ¿no? Donde, por ejemplo, uno de los que he escuchado mucho es el libro de Malaquías, lo usan mucho, porque es donde Dios le reclama al pueblo de Israel que le han estado robando, ¿no? Y a lo que se refiere Dios que le han estado robando es con los diezmos y las ofrendas, no tanto de dinero, sino de los animales, que en realidad sí estaban dando, pero no estaban dando lo mejor, le estaban dando los animales enfermos o ciegos o que ya se iban a morir. Entonces, como de todas maneras ya se va a morir, mejor lo doy en sacrificio y no pierdo, ¿no? Y cosas así. Pero ¿será que en realidad hay una relación de eso con el que hoy en nuestros tiempos demos económicamente para la obra del Señor? ¿Realmente es una promesa de que vamos a recibir cosas materiales cuando le damos cosas materiales al Señor? Probablemente que no lo va a encontrar en la Biblia. Sí hay una promesa que si damos al Señor, Él nos va a bendecir. Ahora, esa palabra de bendecir tiene muchos significados. No necesariamente tiene que al día siguiente le va a aparecer $1 millón en su casa, ¿no? Al 100 por 1. Sobre espiritualizar todas las cosas, ¿no? A mí me sorprende cómo, no sé si han escuchado de las iglesias donde empieza a caer oro del cielo y el agua del predicador se convierte en vino. O cuando pierden de peso. Pierden de peso. Te vale una vez. Ahí me avisas. Todas estas cosas, ¿no? Es como que empezamos a sobre espiritualizar lo que sí está ahí en la Biblia, pero la interpretación la sobre espiritualizamos y la tratamos de meter en cosas que en realidad no hay otra forma en la Biblia de cómo comprobar que eso realmente es verdad. Ahora, una de las reglas de interpretación es de que cualquiera que sea tu interpretación, si no concuerda con toda la Biblia, entonces es una interpretación equivocada. Y si tú dices la piedra de Goliat y la piedra de Primera de Pedro, ¿qué otros pasajes me dan la razón de que esa sería la interpretación? Y me empiezo a dar cuenta que no hay ningún otro pasaje, entonces voy a decir yo, ay, Daniel, eso no va por ahí, ¿verdad? Es como dijo la vez pasada, que buscamos y
queremos a fuerzas meterlos ahí, ¿no? Meterlos ahí, exacto. Ok, so esta es la primera, espiritualización o sobre espiritualizar las cosas. No hagamos eso, ¿no? Por lo que más quieran. Preguntas sobre esto, ¿no? Yo pienso que esta es la más difícil y es la probablemente que en la que caemos más frecuentemente. Yo no, la verdad no empecé el 11, pero como en la primera página está eso de la mujer de las 10, ¿cómo se llama? De las 10 monedas. ¿Qué es? De las 10 monedas, entonces todo eso ahí va, todas las personas que están opinando acerca de la interpretación que le dio la primera persona y luego ya lo que van opinando cada uno de los demás. A mí se me cayó la cara de vergüenza y se los confieso, porque una vez por ahí yo había leído, escuchado esta historia de que en el Antiguo Testamento, y fíjense, a ver si caen ustedes en el mismo error, no se sientan mal si caen no sé dónde, hermano, y les soy sincero, nunca lo comprobé en la Biblia. Ese es uno de los errores que cometemos, de que le amarraban, cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, que era una vez por año, le amarraban una soga a la cintura. Y entonces cuando bendiciones, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas noches, perdón. Entonces el sumo sacerdote entraba, entonces si no salía, quería decir que ya se murió. Entonces con la soga lo sacaban, porque eso significó que a lo mejor el sumo sacerdote no hizo el ayuno o no se purificó como se debió haber purificado. Y una vez lo dije en un sermón, no lo busquen porque en esos entonces está no grabado, no sé, YouTube. Gracias a Dios. Cuando fuimos a Israel nos llevaron hicieron una réplica de un tabernáculo en el desierto de allá de Israel. Y entonces este doctor que da el tour allí va explicando y cuando llegamos al lugar santísimo nos dice, ¿saben cuál es una de las mentiras más grandes que se ha propagado? Y mucha gente viene a Israel y siempre me hacen la misma pregunta. Dice, antes que me pregunten se las voy a contestar. Es mentira. En la Biblia no encontramos nada que diga de eso. Entonces automáticamente asumimos que eso es cierto y no lo creemos. ¿Verdad? Sobre espiritualizamos, sí, era un momento bien delicado que el sumo sacerdote iba a ir al lugar santísimo, solamente iba una vez al año, sí se pasaba purificando todo el año, pero para eso entraba, para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Entonces, cuando usted lee detalladamente el libro de Éxodo y Levítico y Números y todo no va a encontrar que ninguna vez pasó esto. Porque precisamente para eso iba, para pedir perdón por los pecados. Es como Dios lo iba a matar antes de que pidiera perdón. ¿Sí me entienden? Pero como esto que ya es como todo el mundo lo menciona. Sí, yo también yo lo había escuchado. Aquí yo lo he escuchado de hermanas que dicen eso. Es que antes, o sea, y yo digo, wow, qué tanta historia sabe esta gente, pero como a veces uno le da por leer un libro, ¿no? Y usted dice, pues, ¿dónde estará? Porque al menos lo que he leído no veo nada de eso. Yeah. Pero muchísima gente usa eso. Sí, y pues este señor él es bueno, no sé si todavía será el mismo, ¿no? Pero como les digo, era un doctor, arqueólogo y no sé qué tanto, Y él es como un museo, básicamente, entonces ellos conocen la historia, entonces le va explicando a usted y todo eso, ¿no? Y eso mencionó. Y Tony fue conmigo cuando fuimos a Israel y vaya de reírnos estábamos porque yo lo había dicho, ¿sí me entienden? Entonces ya se me cayó la cara de vergüenza pero es por eso, porque no nos tomamos muchas veces el tiempo para realmente comprobar algo. Entonces, si suena así como, suena lógico, como que los clavos del tabernáculo a lo mejor sí tienen que ver con Cristo. Y usted, sí. Y un día hasta en una aplicación, hermano, los clavos del tabernáculo, ¿sí me entiende? Y sin querer queriendo, no es que usted lo está haciendo intencionalmente, ya le está enseñando algo a la gente que está mal. Por eso las hermanas dicen eso, porque lo escucharon. O sea que de todas las predicaciones en los 12 años, solo eso. Solo eso aprendimos.
agarra a tus animalitos. Ok, esa es la primera, espiritualizar las cosas. La otra, hermanas, es la alegoría. Y esta tiene un trasfondo también un poco histórico, porque la Iglesia Católica, yo pienso que aún todavía hoy en nuestros tiempos, si usted platica con un teólogo católico, ellos todavía emplean este sistema de interpretación. ¿Hay algún versículo que no le entiende usted? Por más que lo lee y revisa y le busca y le rebusca, no. Entonces se pone usted a pensar, a ver, ¿qué querrá decir aquí? ¿verdad? Y lo primero que se me viene a la mente, eso es. ¿verdad? Como que encaja con 2, 3 cosas que ahí está en la Biblia, eso tiene que ser. ¿Qué más puede ser? No hay de otra, ¿verdad? Y se queda con eso. Hay un mensaje oculto en estos pasajes difíciles, ¿no? Y me baso en mi imaginación para tratar de darle sentido al texto y de ahí saco mi interpretación, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo bien famoso o bien popular. Ya se me olvidó cómo se llama. Purgatorio. Y si usted va con un católico que está estudiado, le va a mostrar algunos versículos. Pero literalmente no dice así, sino que él le va a decir, pero no está diciendo esto, pero si te pones a pensar, quiere decir esto. Como que hay un lugar de espera donde vamos a pasar esto, ¿no? Uno de los pasajes bien famosos que usan para usar esto del purgatorio es la historia de Lázaro, si es Lázaro y el rico. Hay un lugar donde como que todavía tienes una oportunidad de que puedes pasar, ¿no? O puedes llegar. Ahora, ¿quién tiene la autoridad en la Iglesia Católica? ¿Quién tiene la autoridad para decidir si eres salvo o no eres salvo? El sacerdote, creo. La Iglesia Católica, el Papa, ¿no? Entonces de ahí viene la historia de cuando pagaban las indulgencias, ¿no? Entonces si me pagas algo, voy a orar por tu tío que se murió hace 2 años para que lo dejen salir del purgatorio y ya pueda llegar al cielo. ¿Y cómo se da cuenta que ya salió? O porque él tiene una conexión ahí. Es alegórico, o sea, es esta imagen que te creaste que encaja quizás con algunos versículos, pero que literalmente no lo puedes comprobar. No va a estar ahí si estudias el contexto, si miras el contexto histórico, cultural, observaciones. Si haces toda tu tarea, no te va a llevar a esa interpretación. ¿Verdad? Es algo de la imaginación, ¿verdad? Hay lugares donde se usa una alegoría o una metáfora para enseñar algo, pero no usamos alegorías para darle interpretación a un texto. ¿Verdad? Por eso a veces es un poquito peligroso usar ejemplos cuando estamos tratando de enseñar algo, porque como que no todos los ejemplos van a encajar perfectamente con lo que estamos con lo que la palabra de Dios está tratando de decir. Muchas veces tenemos que tener cuidado cuando usted va a usar un ejemplo de decir, es que esto que pasó en la Biblia es como si cuando nosotros hacemos esto. Porque a lo mejor va a haber ejemplos que sí encajan muy bien, ¿no? Pero va a haber ejemplos como que a lo mejor no tanto, como que otra vez, como que los tenemos que forzar a que encajen. Esto de alegoría, tenemos que tener mucho cuidado. Fue algo muy popular en la historia de la iglesia. Entonces hasta Juan Calvino, teólogos más recientes fueron los que dijeron, no, esa manera está mal porque si yo soy más imaginativo que ustedes, entonces mis interpretaciones van a estar como
más avanzadas que las de ustedes. Entonces, todo va a pasar lo mismo. Todos vamos a tener una interpretación diferente conforme a nuestra imaginación nos dé a pensar, ¿no? ¿Algún ejemplo de esto? ¿Les ha pasado? La única que se me ocurrió fue la del purgatorio. No tiene nada que ver lo del limbo que ellos dicen, como en que El se limbo. basan para que el limbo que dicen que los bebés que se mueren están en el limbo, que no van directo al cielo si no están bautizados. Ajá. ¿Sí sabes eso? No. Sí, si les preguntan dónde está el limbo, es al lado del purgatorio. ¿Y dónde está el purgatorio? Al lado del limbo. Yo escuché que se estaba El diciendo un limbo es sacerdote. para los bebés que Se va fallecen. derecho y luego a la La esquina. vuelta a la derecha. Pero sabe que hace unos años salió el Papa a decir, ya como que reconocieron que eso no existe, que sí se van directo los niños sin bautizar, se van directo al cielo. ¿Pero quién lo dijo? El Papa. ¿Y por qué lo dijo el Papa entonces? Ya se hizo, ya. ¿Se dan cuenta la autoridad que tiene el Papa en la Iglesia Católica? El Papa tiene la misma autoridad que Dios. Le llaman infalible, ¿no? Infalible. Lo que dice el Papa, Eso es. eso es. Entonces, otro Papa dijo, el limbo sí existe. Y ahora este Papa que tenemos ahora, ¿saben qué? No, mejor no existe. Ok, lo borramos, ya no existe. Y entra otro y dice que sí existe. Pudiera pasar. No, pues este dijo que hasta el infierno no existía. No, eso Sí, es que está verdad. ahorita, ¿no? ¿Sí me entienden? Porque usan este sistema de interpretación, es alegórico. Este Papa dice, no, como que eso no encaja. No, mejor quitémoslo. ¿No? Y se quita. Se ve Dios muy malo. Dios es amor. Ya. Entonces, yo no había escuchado tanto eso, no sabía eso. No sabía. Del limbo, eso sí yo lo vi. ¿Sí Eso sabía? sí. Sí, Ya. es cierto. Sí, hablan de Es que eso. ustedes han sido cristianos siempre, pero los que fuimos católicos siempre lo dijeron. Mi abuelita por eso creyó en la palabra, porque se le murió su bebé Ujú. y no podía estar tranquila porque le dijeron que estaba ahí En el limbo. en el limbo. Entonces fue cuando un misionero, no sé, pastor, le empezó a predicar que no era cierto. Fue así como ella creía. Ujú. ¿Y usted que estuvo rezando? Yo nunca, yo sabía que iba directo. Hasta el rosario le iban a dejar. ¿A quién? ¿A la hermana Oh, Doris? Doris, ¿eh? Doris. Yo ¿Rezaba el rosario? ¿No? Cuando se moría alguien lo iba a sacar y No, La es escoba que- dice que iba. A ver, cuénteme esa historia, no me la sé tampoco. Pero eso está más Las alegorías, todas esas son... No, es que cuando había una señora que me llevaba siempre a todos sus rosarios y me pasaba trayendo, pero yo iba por a comer pan porque en mi casa no podía estar. Y siempre pedía pan Café por mi y pan. abuelita. Y cuando íbamos a traer el espíritu de una persona que había muerto, era mejor la comida. Entonces, fíjense que yo me Alguien que había Hasta el matado. carro no se alguien que había matado. Nosotros íbamos y yo me recuerdo de dos personas, las tengo re bien. A una persona la mataron en una cantina y era tantísima sangre que esa persona botó que la recogieron con un palangana guacal, no sé qué dicen, con un traste, la echaron a una carroza y se la llevaron al cementerio. Pero en todo el trayectorio de la cantina para el cementerio había que ir barriendo con unas escobas que hacían de palos de ramas. ramas, ajá. Y cuando de ramas iba barriendo, le decían, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No, ese es otro. Eso es para otro tipo de... Ese es otro. Es ya que no el me- nombre. Él le decían Puma al señor, le decían Puma, no sos de aquí, vete para tu casa. Ya no sé. Pero supuestamente era para que no espantara a ese muerto, porque él decía que los muertos Porque tenían que espantaban. llevarse el espíritu barriéndolo. Barriendo. Oye, y otro murió también en un bar, era de la misma familia, pero lo fuimos a echar a un carro. Así, Estaba muy lejos. lo sacamos de la cantina Lo barriendo subieron. y lo subimos. Para evitarse la barrida. Cuando llegamos al cementerio, barrimos el carro. Bájate Yo nunca había escuchado eso.
Pero lo que me pasó fue que en toda esa trayectoria, yo no sé cuántos años tenía, pero la señora una vez nos llevó cabal a las 5 de la mañana, nos llamó, me dijo que la acompañara y mi abuelita me dejaba ir con ella. Vaya, y mandó, y cuando llegamos habían más, pero dijo ella que ella se sentía enferma y cargaba una camándula muy bonita, pero linda la camándula. Solo que dijo que se la quería dejar a alguien, pero tenía que seguir la misma trayectoria de ella. Y viera que la camándula era muy... ¿Qué es camándula, hermano? El rosario. Oh, ok. ¿Un rosario? Ajá. Vaya, y yo me dijo que me la quería dar, le dije que yo no la quería. Yo, y se la agarró. Ahorita anduviera barriendo todo el pueblo. Y se la agarró otra muchacha, pero la otra muchacha no siguió. No siguió. So, no tiene nada que ver con lo que estaba estudiando, pero estaba interesante. Usted me dijo que se lo Ganas de contara. pan, me dio, más bien. Ganas de pan. God de paz. Sí, pero sí me entiendes. Y lo que sí tiene que relación un poco es de que tengamos en cuenta que muchas de las veces, y esto lo hablamos como en la semana 4, yo creo, 4 o 5, donde traemos assumptions, ¿cómo se dice en español? Asumir. Traemos esas cosas que asumimos, que aprendimos en otro tiempo y ahora las traemos al cristianismo, a nuestra fe, y entre más vamos aprendiendo de la Biblia, muchas de las veces cuando ya no nos queda de otra, como que en nuestra mente inconscientemente están todas estas cosas. So, un ejemplo tal vez, el que madruga Dios lo ayuda. Ok, ¿está en la Biblia eso, hermanos? Uno dicen unos. Ayúdate que te ayudaré. Ayúdate que te ayudaré. Todas estas cosas como que son dichos o tradiciones de la gente, alegorías que podrían decir, entonces muchas veces uno las quiere meter o interpretar ciertos pasajes buscándolo de esa manera, pero que no son solamente imaginación de la gente, ¿no? La otra es tipología, hermanos, y esta hasta cierto punto está allí, sí está en la Biblia, pero hay que saberla cómo usar, ¿ok? So, ¿qué es tipología? Viene de esta palabra de un tipo de algo, es como algo, ¿verdad? Les puse aquí, son imágenes que se pueden relacionar con otras, tiene una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son todas aquellas que hablan acerca del Mesías, por ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor. En Mateo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Esa es una tipología que David está hablando de que el Señor, Jehová, hablando del Mesías, es mi pastor y nada me faltará. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tiene una relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Como el cumplimiento. Como el cumplimiento, pudiéramos decirlo también. Otra tipología es de que Isaías, capítulo 53, cuando dice, es llevado como matadero enfrente de los que lo van a matar y no abrió su boca para defenderse. Como cordero al matadero. Como cordero al matadero. ¿Pasó eso en la vida de Jesús? Por supuesto que pasó lo mismo, ¿no? Es una tipología de lo que Isaías está hablando, cómo se refieren al Señor Jesucristo. Y hay otro montón hay muchas, pero tenemos que tener cuidado que no lo vayan a convertir en que los clavos del tabernáculo representan los clavos que clavaron a Jesús en la cruz, ¿verdad? Como que en realidad ahí no hay ninguna relación. Ejemplos, Adán en Génesis y Jesús. Y normalmente Pablo en el libro de Romanos se refiere a Jesús como el Adán, como el que por un Adán vino el pecado y por otro Adán vino la salvación, ¿verdad? Hay una relación, ¿verdad? Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, la ballena. No se sabe. Solo dice el pez. Era un chiste. No, ballena. No, ballena es día. Pero No, pez, no, ¿no? sí. Yo pensé que si estuvo 3 días. No, ballena no se sabe si es ballena. No, ballena, pues dice Como la pez. manzana, igual no se sabe si es manzana. Si es solo dice manzana que o espera, ¿verdad?
Este se los puse aquí como un chiste, pero no se rieron. La resurrección de Jesús, ¿no? Son 3 días y 3 días. Y Jesús le dice a los fariseos, no me recuerdo dónde, pero dice, me piden señales y esta generación no va a mirar señales sino como las de Jonás. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo señales como la de Jonás? Jonás no hizo ningún milagro. Pero ¿cuál es la señal de Jonás? Cuando Estuvo 3 días en el pez de la... Pues en el en la ballena. Del gran pez, porque después van a decir que yo les enseñé. Entonces Jesús lo está afirmando, ¿no? Como fue algo sobrenatural que Jonás pudiera salir. Pues es Dios, ¿no? Quien hizo que el pez fuera y vomitara. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Eso es esa tipología. Cualquier interpretación de tipología del Antiguo Testamento tiene, ¿verdad? No es opcional, tiene que ser comprobada con el Nuevo Testamento, ¿verdad? De alguna otra manera se tiene que afirmar, tiene que haber una relación directa, algo que nos quede comprobado que realmente fue eso. La piedra de David que mató a Goliat con la piedra de primera de Pedro, probablemente por más que intente hacer que entre, no va a entrar. En cambio, la piedra que cuando iba en el desierto y que le pegó la roca. Sí, la piedra. Que le golpeó a Moisés. Ajá, ¿qué pasó con esa piedra? También se confirma en el Nuevo Testamento que la roca era Cristo. Que la roca era Cristo que daba agua de vida eterna. Ya, esa es otra tipología, ¿no? Y Jesús lo afirma claramente, yo soy. El que bebiere de mí no tendrá sed jamás, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Preguntas aquí? Esta ya se vuelve más a los que les gusta ¿cómo se llaman? Los juegos de acertijos, ¿va? Disculpen mi ortografía, ¿no? Ahí lleva una O, pero no la miran ustedes. Yo sí la puede ver, vamos. Yo sí, solo gente así como bien espiritual. Se intentó buscar códigos para la interpretación de la Biblia que en realidad no funcionan. Con que se acuerde de eso ya es más que suficiente. Y ahí el libro explica, ¿no? Hicieron un sistema bastante matemático y cosas así y es verdad, el hebreo las letras tienen ciertos números y ciertas características para poder entenderlo, ¿no? Para poder leerlo y todas estas cosas, pero de crear este código de que si combino esto con esto y aquello con esto y esto con esto me va a dar un mensaje oculto que nadie puede entender a menos que tengan este código. Es solamente invenciones que se trataron de hacer, pero que no. Es como, no sé si probablemente lo han escuchado, toda esta gente que dice, hay un montón de números en las profecías, o si hacemos bien las cuentas, nos va a dar la fecha que va a venir Jesús. Nostradamus. ¿Verdad? Nostradamus ¿quién? Es era un mago, ¿no? Algo así. No, él entraba como en trance. Ajá. Y empezaba a decir cosas y escribió muchas profecías supuestamente que algunas se han cumplido según. Es como los aztecas en el 2000, ¿qué? ¿Se iba a acabar el mundo? 2020. O los Simpsons. Los Simpsons también. 12 era, ¿no? 2012. Calendario hasta el 2012. Ajá, entonces ya, porque los aztecas dijeron ya se va a acabar el mundo. ¿No 2002 o 2002? 2012. No, 2002. 12 era. 2012. Oh, pero también en el 2000 se iba a acabar el mundo también. También por las computadoras. Es que me acuerdo que estaba en la escuela. Ya. Y todos estos, más bíblicamente hablando, estos hombres que han hecho cuentas y números y sumas y todo esto, y han dicho tal porque en Daniel y en Ezequiel y en Mateo hay todos estos números, entonces si hacemos cuentas tal día va a venir Jesús, ¿no? Y han hecho preparativos y todo y no pasan, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender? En realidad todos esos no nos sirve de nada, ¿no? No recuerdo el nombre, pero él sí se llevó a la gente en un monte. Tal vez ustedes se recuerdan el nombre de él. ¿Fue americano, no? Sí, Jimmy se Jones. llevó
Creo que sí. Se llevó a toda su gente, a sus seguidores, al Georgetown. monte y todos se vistieron de blanco. Porque iba a venir Jesús y Esos son los testigos. Los adventistas fueron los que, la Helen de White fue que pusieron fecha una vez. puso Y fecha. no vino Jesús y dijeron que había venido, pero espiritualmente, según ellos. Ya, y luego después puso Esa otra es fecha. una interpretación alegórica. Ajá, luego puso otra fecha y tampoco sucedió nada. Pero hubo Creo que uno puso- que le dio hasta veneno a todos sus Ese es seguidores. Jimmy Sí. Jones. Ah, Jimmy Jones. Jimmy Jones. Sí, sí. Ujú. Kool-Aid les di. De todas maneras iba a ver eso. No, pues si no vino, y dijo, los llevo para que lo miren. Ya no lo iban a ver. Atleta después. Y ahí está otra, hermanos, que se llama gematría. Y era lo que les hablaba un poco. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un número y hay ocasiones que en el conteo de estas letras nos revela cierta conexión con algunas palabras. Quiero pensar que la mayoría de estas simplemente son coincidencias, ¿no? Así dice. Ahí en el libro dice de padre es solamente una palabra en el hebreo, una letra, perdón, que es el 1, pero madre es la combinación como de 3 letras y es 40 y algo, entonces si suma 40 y algo, que es mamá, más 1, Y que el es hijo. papá, y hijos, es ese número, ¿no? Como que no le crean, hombre. Solamente son alguien encontró ciertas conexiones y quiso sacar todo un montón de cosas basado en estas hasta cierto punto coincidencias, ¿no? La mejor manera de interpretar la Biblia es literal, pero para hacerlo necesitamos un montón de trabajo. Cuando es el antiguo, ¿no? O toda. Toda. Bien. Ya acabamos, ¿no? Ay, Había otro. ¿cómo que leer? Ay, sí, es que solo era explicaciones. Preguntas, hermanos, de estos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11. Todo lo que está en el 11 no lo hagamos. I mean, la tipología pudiera ser algo bueno que Ajá, eso es lo más tratar interesante. de mirarla. So, todo el 11 se trata de eso, porque yo nada más leí eso de la mujer de las 10 monedas. So, todo Sí, el 11 se trata de eso. Son la espiritualización, la tipología, lo de los códigos, eso es el capítulo 11, ¿no? Por eso le decía que hay mucha información que a lo mejor no le ayuda tanto, ¿no? Si no lo han leído, como ya miró ahorita, pues denle una leída algo rapidita, o si... Pero sí es bueno, ¿no? Para no caer Para no caer en en un eso. error que alguien le pueda venir y meterlo en todo esto. Ya, Solo que en el libro lo explica, da muchos ejemplos. da muchos ejemplos. Ajá, o sea, cuenta la historia de todos esos. Ok, hermanos, muchas gracias.